Sexta parte. ¿Cómo se evita que las críticas nos preocupen? Recordemos que nadie patea a un perro muerto. En 1929 se produjo un acontecimiento que causó sensación en todos los círculos docentes del país. Acudieron a observar el caso de Chicago sabios de todo Norteamérica. Unos cuantos años antes, un joven llamado Robert Hutchins había conseguido graduarse en la Universidad de Yale, trabajando de mozo, leñador, preceptor y vendedor de ropas hechas. Ahora, 8 años después, iba a ser el presidente de la cuarta universidad de Norteamérica en orden de ingresos. La Universidad de Chicago, su edad, 30 años, era increíble. Los viejos profesores movían la cabeza, se multiplicaron las críticas acerca de este chico prodigio. Era esto y era lo otro, demasiado joven, demasiado inexperimentado, con ideas pedagógicas muy raras. Hasta los periódicos intervinieron en el ataque. El día en que fue proclamado presidente, Robert Maynard Hutchins, un amigo dijo a su padre: «Me he escandalizado esta mañana al leer el artículo editorial en que se atacaba a tu hijo». Y el viejo Hutchins contestó: «Sí, es un ataque duro, pero recuerde que nadie patea a un perro muerto. Sí, y cuanto más importante es el perro, con más satisfacción se lo patea». El príncipe de Gales, que posteriormente se convirtió en Eduardo VIII, comprobó esto por experiencia propia en sus posaderas. Asistí entonces al colegio de Dartmouth en el condado de Devon. Es un colegio que corresponde a la Academia Naval de Annapolis. El príncipe tenía 14 años. Un día, uno de los oficiales lo encontró llorando y le preguntó qué le pasaba. Se negó a decirlo al principio, pero finalmente admitió la verdad. Los cadetes lo habían pateado. El comodoro del colegio congregó a los muchachos y les explicó que el príncipe no se había quejado, pero que deseaba saber por qué el príncipe había sido castigado. Después de muchas toses y rascaduras de cabeza, los cadetes confesaron que querían estar en condiciones de decir, cuando fueron oficiales de la Marina Real, que habían dado un puntapié al propio rey. Por tanto, cuando uno es golpeado y criticado, recordemos que se debe muchas veces a que ello procura al atacante una sensación de importancia. Significa frecuentemente que uno está haciendo algo que merece la atención. Muchas personas obtienen una especie de satisfacción feroz al denunciar a quienes están por encima de ellas, o han sido más afortunadas. Por ejemplo, mientras escribí este capítulo, recibí la carta de una mujer que atacaba al general William Booth, fundador del Ejército de Salvación, Salvation Army. Yo había dedicado muchas alabanzas al general Booth en un programa de radio. Entonces la mujer me escribió diciendo que el general Booth había robado $8 millones del dinero que se había recaudado para los pobres. La acusación era desde luego absurda, pero esta mujer no buscaba la verdad, buscaba la mezquina satisfacción de hacer daño a quien estaba por encima de ella. Eché la fea carta al cesto de los papeles y di gracias a Dios de que una mujer así no fuera mi esposa. La carta no me decía nada acerca del general Booth, pero me decía mucho acerca de su autora. Schopenhauer había dicho hace años: «El vulgo disfruta muchísimo con los defectos y las locuras de los grandes hombres». Es difícil pensar que un presidente de Yale puede ser un hombre vulgar. Sin embargo, un expresidente de Yale, Timothy Dwayne, disfrutó al parecer muchísimo atacando a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El presidente de Yale advirtió que, si este hombre era elegido presidente, podríamos ver a nuestras esposas e hijas víctimas de la prostitución legal, fríamente deshonradas, alevosamente degradadas, convertidas en las proscritas de la delicadeza y la virtud y en la abominación de Dios y de los hombres. Parece una increpación de Hitler, ¿no es así? Pero no lo era. Era un ataque contra Thomas Jefferson. ¿Qué Thomas Jefferson? Seguramente no el inmortal. Thomas Jefferson, el autor de la Declaración de Independencia, el santo patrón de la democracia. ¿Verdad? Pues sí, ese era el acusado, el mismo.
¿Qué norteamericano creen ustedes que fue acusado de hipócrita, impostor y poco mejor que un asesino? Una caricatura de diario lo presentaba en la guillotina, con la cuchilla a punto de caer sobre su cabeza. La multitud lo increpaba y silbaba en las calles. ¿Quién era él? George Washington. Pero esto ocurrió hace mucho tiempo. Tal vez haya mejorado desde entonces la naturaleza humana. Veamos, tomemos el caso del almirante Perry, el explorador que emocionó al mundo al alcanzar el Polo Norte, en trineos tirados por perros el 6 de abril de 1909. Era una meta por la que habían luchado y muerto los valientes durante siglos. El mismo Perry estuvo a punto de morir de hambre y de frío. 8 dedos de los pies se le helaron de tal modo que debieron amputárselos. Lo abrumaron también tanto los contratiempos que terminó volviéndose loco. Sus superiores de Washington ardían de celos. Perry estaba acumulando renombre y aclamaciones. Entonces lo acusaron de haber recaudado dinero para expediciones científicas y de haberse dedicado, después, a pasearse y haraganear en el Ártico. Y tal vez lo creían, porque es casi imposible no creer lo que se quiere creer. Su decisión de humillar y cerrar el paso a Perry era tan violenta que solo una orden directa del presidente McKinley permitió a Perry continuar su carrera en el Ártico. ¿Hubiera sido atacado Perry si hubiese tenido un puesto de oficina en el Departamento de Marina de Washington? No, claro que no. No hubiera tenido la importancia necesaria para provocar celos. El general Grant tuvo una experiencia todavía peor que la del almirante Perry. En 1862, el general Grant obtuvo la primera gran victoria decisiva para las fuerzas del norte. Una victoria que fue lograda en una tarde, una victoria que hizo de Grant un ídolo nacional de la noche a la mañana, una victoria que tuvo enormes repercusiones hasta en la lejana Europa, una victoria que lanzó las campanas al vuelo y provocó fuegos artificiales y chupinazos en todo el ámbito entre Maine y las orillas de Mississippi. Sin embargo, 6 semanas después es obtenida esta victoria. Grant, el héroe del norte, fue arrestado y separado de su ejército. Tuvo que dejar el mando humillado y abrumado. ¿Por qué el general U.S. Grant fue detenido en plena carrera triunfal? En gran parte porque había provocado los celos y las envidias de sus arrogantes superiores. Si nos sentimos inclinados a preocuparnos por las críticas, he aquí la regla 1. Recordemos que las críticas injustas son frecuentemente elogios disfrazados. Recordemos que nadie patea un perro muerto. Hagamos esto y la crítica no podrá afectarnos. En una ocasión entrevisté al mayor general Smedley Butler, el viejo ojo de barrena, el diablo infernal del viejo Butler. ¿Lo recuerdan? El más pintoresco y matasiete de los generales que hayan mandado la infantería de marina de los Estados Unidos. Me dijo que, en su juventud, trataba desesperadamente de hacerse popular, de causar buena impresión en todo el mundo. En aquellos días, la más ligera crítica le escocía. Pero confesó que 30 años en la infantería de marina le habían endurecido el pellejo. Me dijo, he sido zaherido e insultado. He sido acusado de chacal, de serpiente y de mofeta. He sido maldecido por los técnicos. Me han adjudicado todas las combinaciones posibles de los epítetos más brutales que tiene la lengua inglesa. ¿Molestarme? Bah. Cuando alguien me maltrata, a hora de palabra, no me molesto ni en volver la cabeza para ver quién está hablando. Tal vez era demasiado indiferente a la crítica el viejo ojo de barrena, pero hay una cosa cierta. La mayoría de nosotros damos demasiada importancia a los pinchazos y picaduras. Recuerdo aquella vez, hace años, en que un periodista del neoyorquino diario Sun asistió a una demostración de mis clases para adultos y puso después en berlina a mi persona y mi trabajo. Me enfurecí. Lo tomé como un insulto personal. Telefoné a Hill Hutch, presidente del Consejo de Administración del Sun, y exigí prácticamente que publicara un artículo estableciendo los hechos y no poniéndome en ridículo. Estaba decidido a que el castigo se hallara a la altura del crimen. Me avergüenza mi proceder de entonces.
Comprendo ahora que la mitad de las personas que compraron el periódico ni siquiera leyeron el artículo. Una mitad de las que lo leyeron lo consideraron como un motivo de inocente diversión, y la mitad de los que se refociliaron con él lo olvidaron todo al cabo de unas cuantas semanas. Comprendo ahora que las personas no están pensando en usted o en mí, y se cuidan muy poco de lo que digan de nosotros. Piensan en ellas antes del desayuno, después del desayuno, y así sucesivamente hasta la medianoche. Se interesan 1000 veces más en cualquier jaqueca suya que en la noticia de la muerte de usted o de la mía. Aunque seamos calumniados, ridiculizados, engañados, apuñalados por la espalda y traicionados por uno de cada 6 de nuestros más íntimos amigos, no incurramos en una orgía de lamentaciones. En lugar de ello, recordemos que eso fue precisamente lo que le pasó a Jesús. Uno de sus 12 más íntimos amigos se convirtió en traidor por un gaje que equivaldría a nuestro moderno dinero a $19. Otro de sus 12 más íntimos amigos renegó de él abiertamente en los momentos de peligro y declaró 3 veces que ni siquiera conocía a Jesús. Lo hizo con juramento, 1 de cada 6. Esto es lo que sucedió a Jesús. ¿Por qué debemos esperar una proporción mejor? Descubrí hace años que, aunque no podía impedir que se me criticara injustamente, podía hacer algo infinitamente más importante. Podía decidir que las críticas injustas me molestaran o no. Seamos claros acerca de esto. No estoy propugnando que se pase por alto toda crítica. Lejos de eso. Estoy hablando únicamente de pasar por alto las críticas injustas. En una ocasión pregunté a Eleanor Roosevelt cómo se comportaba ante esta clase de críticas. Alá sabe cuántas sufría. Probablemente he tenido más fervorosos amigos y más violentos enemigos que cualquier otra mujer que haya pasado por la Casa Blanca. Me dijo que en su juventud era casi tremendamente tímida y se asustaba de lo que la gente decía. Tenía tanto miedo a la crítica que pidió un día a su tía, la hermana de Theodore Roosevelt, algún consejo. Habló así: «Tía Bai, quiero hacer esto y esto, pero temo que me critiquen». La hermana de Teddy Roosevelt le miró cara a cara y le dijo: «Nunca debe importarte lo que la gente diga, siempre que sepas en el fondo de tu alma que tienes razón». Eleanor me dijo que este consejo fue su peñón de Gibraltar, años después, cuando estuvo en la Casa Blanca. Me dijo que el único modo de escapar a toda crítica es ser como una figura de porcelana, de Dresde, y permanecer en un anaquel. Haga lo que entienda que es justo, porque lo criticarán de todos modos. Será condenado si lo hace y condenado si no lo hace. Tal es su consejo. Cuando el extinto Matthew C. Bruce era presidente de la American International Corporation, le pregunté si era sensible a las críticas. Me contestó así: «Sí, era muy sensible en otros tiempos. Tenía afán de que todos los empleados de la organización pensaran que era perfecto. Si no lo pensaban, me preocupaba. Trataba en primer lugar de agradar a la persona que me había atacado, pero el mismo hecho de entenderme con ella ponía a otros fuera de sí. Después, cuando trataba de arreglar cuentas con esa misma persona, me creaba otro par de moscardones. Finalmente llegué a la conclusión de que cuantos más trataba de pacificar, los espíritus más enemigos me creaba. Entonces me dije: si consigues ser más que los demás, serás criticado. Acostúmbrate pues a la idea. Esto me ayudó enormemente. Desde entonces me fijé la norma de obrar como mejor sabía y podía, y a continuación abrir el viejo paraguas y dejar que la lluvia de críticas cayera sobre él y no sobre mí. Dims Taylor hizo algo más. Dejó que la lluvia de críticas cayera sobre él y se rió de la mojadura en público. Cuando exponía sus comentarios durante el intermedio de los conciertos por radio de las tardes dominicales de la Orquesta Filarmónica Sinfónica de Nueva York, una mujer le escribió una carta llamándole mentiroso, traidor, víbora y tonto. El señor Taylor dice en su libro Of Men and Music, de Hombres y Música: tengo la sospecha de que esa mujer no encontró interesante mi charla.
En sus comentarios de la semana siguiente, el señor Taylor leyó la carta a los millones de oyentes y recibió pocos días después otra de la misma señora, en la que éste expresaba su no cambiada opinión de que yo era un mentiroso, un traidor, una víbora y un tonto. Es imposible dejar de admirar a quien soporta así las críticas. Son admirables su serenidad, su calma inconmovible y su sentido del humor. Cuando Charles S. Schwab hablaba de los estudiantes de Princeton, confesó que una de las más importantes lecciones que había aprendido se la había enseñado un viejo alemán que trabajaba en sus talleres siderúrgicos. Este viejo alemán se vio envuelto en una discusión sobre la guerra con otros operarios y acabó siendo arrojado al río. El señor Schwab dijo: «Cuando llegó el hombre a mi despacho todo mojado y manchado de barro, le pregunté qué había dicho a los compañeros que lo habían arrojado al río, y él me contestó: me reí no más». El señor Schwab declaró que había adoptado como lema las palabras del viejo alemán: reír no más. Este lema es especialmente bueno cuando se ve víctima de críticas injustas. Uno puede replicar al hombre que contesta, pero ¿qué cabe decir al que ríe no más? Lincoln pudo haberse derrumbado bajo la tensión de la guerra civil si no hubiese comprendido la locura que era tratar de responder a los anatemas vitriólicos que lanzaban en contra de él. Su descripción de cómo trataba a sus críticos ha llegado a ser una joya literaria. Un texto clásico. El general MacArthur tenía una copia de ese texto colgada sobre su escritorio durante la guerra, y Winston Churchill lo había enmarcado para colgarlo en una pared de su despacho en Caldwell. El texto dice: si hubiese tratado de leer, para no hablar de contestar, todas las críticas que me hicieron, esta tienda hubiera tenido que cerrarse para otro negocio cualquiera. Hago las cosas lo mejor que puedo según mi leal saber y entender, y pienso seguir con esta norma hasta el final. Si al final todo acaba bien, lo que se haya dicho contra mí no importa. Y si todo acaba mal, 10 ángeles que jurarán que yo tenía razón no servirán de nada. Cuando seamos injustamente criticados, recordemos la regla 2. Hagamos las cosas lo mejor que podamos y a continuación abramos el viejo paraguas y procuremos que la lluvia de críticas no nos moje. Tonterías que he cometido. Tengo en mi archivo privado una carpeta con el título TC, abreviatura de Tonterías que he cometido. He puesto en esta carpeta constancias escritas de las tonterías que soy culpable. En ocasiones suelo dictar estas constancias a mi secretaria, pero se trata a veces de cosas tan personales o tan estúpidas que me avergüenzo de dictarlas y las escribo a mano. Todavía recuerdo algunas de las críticas de Dale Carnegie que puse en mi carpeta TC hace 15 años. Si hubiera sido completamente honrado conmigo mismo, tendría ahora un archivo rebosante de estas constancias, TC. En verdad puedo repetir lo que el rey Saúl dijo hace 30 siglos. He sido un necio y mis errores son innumerables. Cuando saco mis TC y releo las críticas que escribí de mí mismo, obtengo una gran ayuda para resolver el más difícil de mis problemas, la administración de Dale Carnegie. Antes creía que mis problemas se debían a los demás, pero a medida que fui acumulando años y sensatez, espero, descubrí que yo mismo era el único culpable de mis contratiempos. Son muchos los que han descubierto esto en el curso de los años. Solo yo, dijo Napoleón en Santa Elena, solo yo soy el culpable de mi caída. He sido mi peor enemigo, la causa de mi aciago destino. Permítanme que hable de un hombre que conocí y que era un artista en cuanto a autoevaluación y administración. Se llama H.P. Howell. Cuando la noticia de su muerte repentina en el bar del Hotel Ambassador de Nueva York fue difundida a todo el país el 31 de julio de 1944, Wall Street quedó impresionada porque se trataba de una de las grandes figuras del mundo financiero norteamericano. Howell era presidente del Commercial National Bank and Trust Company y directivo de varias grandes empresas. Obtuvo escasa instrucción en su juventud.
Se inició en la vida como mozo de un almacén y posteriormente se convirtió en gerente de créditos de la empresa de acero US Steel. Estaba ya en el camino que conduce a la altura y al poder. Cuando le pedí que me explicara las razones de sus triunfos, el señor Howell me dijo: durante años he llevado un cuaderno de notas en el que apuntaba todos mis compromisos para el día. Mi familia no cuenta conmigo para nada las noches de los sábados, porque sabe que dedico parte de estas horas a examinarme y a revisar y juzgar mi trabajo de la semana. Después de cenar me retiro, abro mi cuaderno y medito acerca de todas las entrevistas, los debates y las reuniones que he tenido desde el lunes por la mañana. Y me pregunto: ¿qué equivocaciones he cometido? ¿Qué cosas hice bien y hasta qué punto pude mejorar mi actuación? ¿Qué lecciones pudo aprender de esta experiencia? En ocasiones, esta revisión semanal me hace muy desdichado. En otras quedo aturdido ante mis garrafadas. Desde luego, a medida que los años pasaban, estas garrafadas se hacían menos frecuentes. Este sistema de analizarme, continuado año tras año, ha hecho por mí más que cualquier otra cosa que haya intentado. Cabe que H.P. Howell recogiera esta idea de Benjamin Franklin. Pero Franklin no esperaba la noche del sábado. Se sometía a revisión todas las noches. Descubrió que tenía 13 graves defectos. He aquí 3 de ellos. Perdía tiempo, se ocupaba de pequeñeces y discutía y contradecía a otras personas. El juicioso Benjamin Franklin comprendió que, si no eliminaba estas desventajas, no llegaría muy lejos. Entonces batalló con una de sus deficiencias todos los días de una semana y mantuvo un registro de los progresos realizados en esta lucha. A la semana siguiente tomó otro de sus malos hábitos, se puso los guantes y en cuanto sonó el gong, se colocó en su rincón de combate. Franklin mantuvo esta batalla con sus defectos sin un respiro durante 2 largos años. No es extraño que se convirtiera en uno de los hombres más amados e influyentes de esta nación. Elbert Hubbard dijo: todo hombre es un perfecto estúpido 5 minutos por día, cuando menos. La sabiduría consiste en no pasarse de este límite. El hombre chiquitín se enfurece ante la menor crítica, pero el juicioso procura aprender de lo que lo censuran, reprocha y disputan la cera. Walt Whitman lo dijo de este modo: habéis aprendido únicamente de los que os han admirado. ¿Han sido cariñosos con vosotros y han estado a vuestro lado? ¿No habéis aprendido mucho de los que os han rechazado, de los que han luchado con vosotros y de los que os han disputado la cera? En lugar de esperar a que nuestros enemigos nos critiquen o critiquen nuestro trabajo, adelantémonos a ellos. Seamos nosotros nuestros más severos críticos. Tratemos de poner remedio a todas nuestras debilidades antes de que nuestros enemigos tengan ocasión de decir una palabra. Esto es lo que hizo Charles Darwin. En realidad, pasó 15 años criticándose. Bien, lo sucedido es esto. Cuando Darwin completó el manuscrito de su libro inmortal, El origen de las especies, comprendió que la publicación de su revolucionario concepto de la creación chocaría con los mundos intelectual y religiosos. En consecuencia, se convirtió en su propio crítico y pasó otros 15 años verificando sus datos, poniendo en tela de juicio sus razonamientos y considerando críticamente sus conclusiones. Supongamos que alguien dijera que usted, que es un estúpido. ¿Qué haría usted? ¿Se enfadaría? ¿Se indignaría? He aquí lo que hizo Lincoln. Edward M. Stanton, secretario de guerra de Lincoln, llamó a Lincoln estúpido. En una ocasión, Stanton estaba furioso porque Lincoln se había metido en sus asuntos, con el fin de dar satisfacción a un político egoísta. Lincoln había dado una orden transfiriendo determinados regimientos. Stanton no solamente se negó a cumplir la orden, sino que juró y perjuró que Lincoln era un estúpido por haber firmado una orden así. ¿Qué sucedió? Cuando dijeron a Lincoln lo que Stanton había dicho, el primero manifestó calmosamente: si Stanton ha dicho que soy un estúpido, debo serlo,
porque casi siempre tiene razón. Voy a estudiar el asunto y verlo por mi cuenta. Lincoln fue a ver a Stanton. Este lo convenció de que la orden no era pertinente y Lincoln la anuló. Lincoln aceptaba las críticas cuando comprendía que eran sinceras, fundadas en el saber y hechas con espíritu de colaboración. Usted y yo debemos también acoger bien esa clase de críticas, porque no podemos tener la pretensión de acertar más de 3 veces de cada 4. Por lo menos esto es todo lo que pretendía Theodore Roosevelt cuando estaba en la Casa Blanca. Einstein, en el más profundo pensador de nuestros tiempos, confiesa que sus conclusiones son falsas y el 99% de las veces. La Roquefoucauld dijo: las opiniones de nuestros enemigos se acercan más a la verdad en lo que respecta a nosotros que nuestras opiniones propias. Sé que esta declaración puede ser exacta muchas veces, sin embargo, cuando alguien comienza a criticarme, si no me vigilo, me pongo inmediata y automáticamente a la defensiva, incluso antes de tener la menor idea de lo que mi crítico va a decir. Me enfado conmigo mismo cada vez que procedo así. Todos nosotros tendemos a dolernos de la crítica y aceptar las alabanzas con independencia de que una y otras estén o no justificadas. No somos seres de lógica, somos seres de emociones. Nuestra lógica es como un barquichuelo que navega en un sombrío y tempestuoso mar de emoción. Si oímos que alguien ha hablado mal de nosotros, no tratemos de defendernos. Todos los tontos hacen eso. Seamos originales, humildes y brillantes. Desconcertemos a nuestro crítico y cosechemos aplausos diciendo: si mi censurador supiera todas mis otras faltas, me hubiera criticado mucho más severamente. En anteriores capítulos he hablado acerca de lo que se debe hacer cuando se nos critica injustamente. Pero he aquí otra idea. Cuando siente usted que se enfurece porque cree que se le condena injustamente, porque no hace una pausa y se dice: espera un momento, disto mucho de ser perfecto. Si Einstein admite que se equivoca el 99% de las veces, tal vez yo me equivoque el 80% por lo menos. Tal vez merezca esta crítica. Si es así, ¿debería agradecerla y sacar de ella algún provecho? Charles Luckman, expresidente de la Pepsodent Company, gastaba $1 millón por año para poner a Bob Hope en la radio. No se fijaba en las cartas que elogiaban el programa, pero insistía en ver las que contenían críticas. Sabía que podía aprender algo en ellas. La Ford Company tenía tanto afán en averiguar qué andaba mal en su administración y su funcionamiento, que efectuó una encuesta entre sus empleados a los que invitó a que criticaran a su propia empresa. Conozco a un vendedor de jabón que llegaba a solicitar críticas. Cuando comenzó a trabajar para Colgate, los pedidos venían lentamente. Temió perder el puesto. Como sabía que no había nada malo ni en el jabón ni en el precio, se dijo que la falla estaba en él mismo. Cuando fracasaba en una venta, daba frecuentemente la vuelta a la manzana y preguntándose dónde estaba la causa de lo sucedido. ¿Había sido demasiado vago? ¿Le había faltado entusiasmo? En ocasiones, volvía junto al comerciante y decía: no he vuelto con el propósito de tratar de venderle jabón. He vuelto en busca de su consejo y su crítica. ¿Quiere decirme qué hice de mal cuando intenté venderle jabón hace unos minutos? Usted tiene más experiencia y ha prosperado más que yo. Le ruego que analice críticamente el caso, sea franco, no disimule sus juicios. Esta actitud le conquistó muchos amigos y valiosísimos consejos. ¿Qué suponen ustedes que le sucedió? Llegó a ser presidente de la Colgate-Palmolive Pit Soap Company, los mayores fabricantes de jabón del mundo. Se llama E.H. Little. Se necesitan grandes hombres para hacer lo que hicieron H.P. Howell, Ben Franklin y E.H. Little. Y ahora, como nadie está mirando, ¿por qué no se mira usted en el espejo y se pregunta si pertenece a esta clase de personas? Para que las críticas no nos preocupen, he aquí la regla 3. Llevemos un registro de las tonterías que hemos hecho y critiquémonos nosotros mismos. Como no es posible que pretendamos ser perfectos, hagamos lo que hacía E.H. Little. Pidamos una crítica imparcial, útil y constructiva.
En síntesis, ¿cómo se evita que las críticas nos preocupen? Regla 1. La crítica injusta es frecuentemente un cumplido disfrazado. Significa muchas veces que hemos provocado celos y envidias. Recordemos que nadie patea a un perro muerto. Regla 2. Hagamos las cosas lo mejor que podamos. Después, abramos el viejo paraguas y procuremos que la lluvia de críticas no nos moje. Regla 3. Llevemos un registro de las tonterías que hemos hecho y critiquémonos nosotros mismos, ya que no podemos ser perfectos. Hagamos lo que hace E.H. Little, pedir una crítica imparcial, útil y constructiva. Séptima parte. 6 maneras de impedir la fatiga y la preocupación y de conservar la energía y el ánimo. ¿Cómo añadir 1 hora diaria a nuestra vida activa? ¿Por qué escribo un capítulo sobre la manera de impedir la fatiga en un libro sobre la manera de impedir la preocupación? Es sencillo. La fatiga produce frecuentemente preocupación, o por lo menos hace a uno accesible a la preocupación. Cualquier estudiante de medicina nos dirá que la fatiga disminuye la resistencia física al resfrío común y a cientos de otras enfermedades, y cualquier psiquiatra nos dirá que la fatiga también disminuye nuestra resistencia a las emociones de la preocupación y del miedo. Por tanto, impedir la fatiga tiende a impedir la preocupación. Dije tiende a impedir la preocupación. Es decirlo muy blandamente. El doctor Edmund Jacobson va más allá. El doctor Jacobson ha escrito 2 libros sobre el descanso. Progressive Relaxation and You Must Relax. Descanso progresivo y usted debe descansar. Como director del Laboratorio de Fisiología Clínica de la Universidad de Chicago, ha dedicado varios años al estudio de la utilización del descanso como método de práctica médica. Declara que cualquier estado nervioso o emocional desaparece en presencia de un completo descanso. Es otro modo de decir que uno no puede continuar preocupándose si descansa. Para impedir la fatiga y la preocupación, pues, la primera regla es descansar a menudo, descansar antes de cansarse. ¿Por qué esto tiene tanta importancia? Porque la fatiga se acumula con asombrosa rapidez. El ejército de los Estados Unidos ha descubierto por medio de pruebas repetidas que hasta los jóvenes, hombres endurecidos por años de adiestramiento militar, pueden marchar mejor y resistir más tiempo si se desprenden de su equipo y descansan 10 minutos cada hora. Tal es la razón de que las fuerzas del ejército hagan precisamente esto. El corazón suyo es tan galano como el ejército de los Estados Unidos. Envía cada día a través de su cuerpo la sangre suficiente para llenar un vagón cisterna del ferrocarril. Desarrolla al cabo de 24 horas la energía suficiente para llevar 20 toneladas de carbón a una plataforma situada a 1 metro de altura. Realiza esta increíble cantidad de trabajo durante 50, 70 o tal vez 90 años. ¿Cómo puede soportarlo? El doctor Walter B. Cannon, de la Escuela de Medicina de Harvard, explica, dice así: la mayoría de las gentes creen que el corazón trabaja todo el tiempo. En realidad, hay un definido periodo de descanso después de cada contracción. Cuando late al moderado ritmo de 70 pulsaciones por minuto, el corazón trabaja en realidad únicamente 9 horas de cada 24. En conjunto, sus periodos de descanso representan 15 horas diarias. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, muy cerca de los 70 años de edad, pudo trabajar 16 horas diarias año tras año, dirigiendo los esfuerzos de guerra del Imperio Británico. Es una marca fenomenal. ¿Su secreto? Trabajaba en la cama cada mañana hasta las 11, leyendo informes, dictando órdenes, llamando por teléfono y celebrando importantes conferencias. Después de almorzar, volvía a la cama y echaba una siesta de 1 hora. Al anochecer, volvía a la cama una vez más y dormía 2 horas antes de cenar a las 8. No se curaba de la fatiga, no tenía motivos para curarse. La prevenía.
Como descansaba frecuentemente, podía trabajar diariamente muy fresco y en condiciones hasta muy pasada la medianoche. El primer John D. Rockefeller consiguió 2 marcas extraordinarias, acumuló la mayor fortuna que el mundo había conocido hasta entonces y vivió hasta los 98 años. ¿Cómo hizo esto? Desde luego, la principal razón estriba en que había recibido una herencia de longevidad. Otra razón consiste en que había adquirido la costumbre de echar una siesta de media hora en su despacho a mediodía. Se tendía en una canapé y ni el presidente de los Estados Unidos conseguía que John D. Rockefeller se pusiera al teléfono durante esa media hora. En su excelente libro, Why Be Tired? ¿Para qué cansarnos?, Daniel W. Jocelyn observa: descansar no consiste en no hacer absolutamente nada. Descansar es reparar. Hay tanto poder de reparación en un breve periodo de descanso que hasta un sueñecito de 5 minutos ayuda a impedir la fatiga. Connie Mack, el gran veterano de béisbol, me dijo que si no echaba una siesta de tarde antes de un partido, se sentía completamente fatigado para el quinto tiempo. Pero si dormía un poco, siquiera 5 minutos, resistía los partidos más duros sin cansancio alguno. Cuando pregunté a Eleanor Roosevelt cómo pudo resistir tan recargado programa durante los 12 años en que estuvo en la Casa Blanca, me dijo que antes de acudir a una reunión o pronunciar un discurso, se acomodaba frecuentemente en una butaca o un sofá. Cerraba los ojos y descansaba durante 20 minutos. Una vez entrevisté a Gene Autry en su camarín del Madison Square Garden, donde era la principal atracción del Campeonato Mundial de Rodeo. Advertí que tenía allí un catre militar, y Gene Autry me dijo: metiendo ahí todas las tardes y echo una siesta de 1 hora entre 2 representaciones. Cuando hago películas en Hollywood, descanso frecuentemente en una butaca y echo 2 o 3 sueñecitos de 10 minutos cada día. Me animan extraordinariamente. Edison atribuía su enorme energía y resistencia a su costumbre de dormir cada vez que sentía la necesidad de hacerlo. Entrevisté a Henry Ford poco antes de que cumpliera los 80 años de edad. Quedé sorprendido de verlo de tan buen aspecto. Le pregunté cuál era su secreto y me dijo: nunca estoy de pie cuando puedo estar sentado y nunca estoy sentado cuando puedo estar acostado. Horace Mann, el padre de la educación moderna, hacía lo mismo cuando llegó a cierta edad. Cuando era presidente del Antioch College, solía conversar con sus alumnos tendido en un canapé. Persuadí a un director de películas de Hollywood para que probara una técnica análoga. Me confesó que obraba milagros. Me refiero a Jack Chertuk, quien fue uno de los principales directores de la Metro-Goldwyn. Cuando me vino a ver hace unos cuantos años, era jefe del departamento de películas cortas de la MGM. Agotado, lo había probado todo: tónicos, medicinas, vitaminas. Nada le sirvió de gran cosa. Le propuse que tomara una vacación cada día. ¿Cómo? Acostándose en su despacho y descansando mientras conversaba con sus escritores. Cuando lo vi 2 años después, me dijo: ha sucedido un milagro. Tal es lo que dicen mis propios médicos. Solía estar sentado en mi silla, tenso y tieso, mientras discutía ideas acerca de nuestras películas cortas. Ahora, metiendo en mi despacho durante esas conferencias, me siento mejor de lo que me he sentido en estos últimos 20 años. Trabajo 2 horas más al día y es rara la vez que me canso. ¿Cómo puede aplicarse a usted todo esto? Si es usted un taquígrafo, no puede echar siestas en la oficina como lo hacían Edison y Sam Goldwyn. Y si usted es un contable, no puede tenderse en un canapé mientras discute un informe financiero con su jefe. Pero si usted vive en una pequeña localidad y vuelve a su casa para almorzar, puede muy bien echar un sueñecito de 10 minutos después del almuerzo. Esto es lo que el general George C. Marshall solía hacer. Se sentía tan atareado dirigiendo al ejército de los Estados Unidos durante la guerra que tenía que descansar a mediodía. Si ha pasado de los 50 años y se cree demasiado atareado para hacer esto, compre inmediatamente todos los seguros de vida que pueda comprar. Los entierros cuestan mucho
y sobrevienen bruscamente en estos tiempos, y cabe que la mujercita quiera cobrar el dinero del seguro y casarse con un hombre más joven. Si no puede usted echar una siesta a mediodía, trate por lo menos de acostarse durante 1 hora antes de la cena. Es más barato que un whisky y a la larga 5,467 veces más eficaz. Si puede dormir 1 hora a las 5, las 6 o las 7 de la tarde, podrá añadir 1 hora a su vida activa. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque 1 hora de siesta antes de la cena, más 6 horas de sueño durante la noche, un total de 7 horas, le hará mejor que 8 horas de sueño interrumpido. Un trabajador manual puede realizar más trabajo si dedica más tiempo al descanso. Frederick Taylor lo demostró mientras trabajaba como técnico de administración científica en la empresa Bethlehem Steel Corporation. Observó que los obreros estaban cargando aproximadamente unas 12,5 toneladas de hierro en lingotes por cabeza en los vagones y que llegaban agotados al mediodía. Hizo un estudio científico de todos los factores de cansancio involucrados y declaró que esos hombres podían cargar no 12,5 toneladas por día, sino 47 toneladas. Calculó que podían realizar 4 veces más trabajo que el que realizaban y no quedar agotados, pero tenían que probarlo. Taylor eligió a un señor Schmidt y le pidió que trabajara conforme a las indicaciones de un reloj. El hombre, que estaba con un reloj junto a Schmidt, daba las instrucciones: tómese el lingote y camine, ahora siéntese y descanse, ahora camine, ahora descanse. ¿Qué sucedió? Schmidt cargó 47 toneladas de lingotes de hierro por día, mientras sus compañeros cargaron solamente 12 toneladas. Y Schmidt no abandonó prácticamente nunca ese ritmo durante los 3 años en que Frederick Taylor estuvo en la Bethlehem. Pudo hacer esto porque descansaba antes de cansarse. Cada hora trabajaba aproximadamente 24 minutos y descansaba 36. Descansaba más de lo que trabajaba y, sin embargo, realizaba 4 veces más trabajo que los demás. ¿Ese es un mero rumor? No, usted mismo puede leer la constancia del hecho en las páginas 41-66 de Principles of Scientific Management de Frederick Winslow Taylor. Permítame que lo repita. Haga lo que hace el ejército y tómese frecuentes descansos. Haga lo que hace el corazón y descanse antes de cansarse. Añadirá así 1 hora diaria a su vida activa. ¿Qué es lo que nos cansa y qué podemos hacer al respecto? He aquí un hecho asombroso e importante. El trabajo mental no puede cansar por sí solo. Parece absurdo, pero hace unos cuantos años los científicos trataron de averiguar hasta cuándo el cerebro humano puede trabajar sin llegar a una disminución de la capacidad de trabajo. La definición científica de la fatiga, para asombro de esos científicos, se vio que la sangre que pasa a través del cerebro no muestra fatiga alguna cuando está en actividad. Si se toma la sangre de las venas de un trabajador manual que está trabajando, se le encuentra llena de toxinas de fatiga y de otros productos de cansancio. Pero si se toma una gota de sangre del cerebro de Albert Einstein, no se observará toxina de fatiga alguna al término de la jornada. En lo que se refiere al cerebro, puede trabajar tan bien y tan ágilmente al cabo de 8 o 10 horas como al comienzo. El cerebro es incansable. Entonces, ¿qué es lo que nos cansa? Los psiquiatras declaran que la mayor parte de nuestra fatiga proviene de nuestras actitudes mentales y emocionales. Uno de los más distinguidos psiquiatras de Inglaterra, J.A. Hatfield, en su libro The Psychologist of Power, dice que la mayor parte de la fatiga que padecemos es de origen mental. En realidad, el agotamiento de origen puramente físico es raro. Uno de los más distinguidos psiquiatras norteamericanos, el Dr. A. Brill, va más allá, declara: el 100% de la fatiga del trabajador sedentario en buena salud es debido a factores psicológicos, entendiendo por tales los factores emocionales. ¿Qué clase de factores emocionales causan al trabajador sedentario, a quien trabaja sentado?
¿La alegría? ¿La satisfacción? No, nunca. El aburrimiento, el resentimiento, la sensación de que no se aprecia el trabajo de uno, la sensación de inutilidad, la prisa, la ansiedad, la preocupación. Tales son los factores emocionales que agotan al trabajador sedentario, que lo exponen a resfríos, que reducen su producción y que lo devuelven a casa con jaqueca. Si nos cansamos porque nuestras emociones producen tensiones nerviosas en el cuerpo. La Metropolitan Life Insurance Company señala esto en un folleto sobre la fatiga. Esta gran compañía de seguros de vida declara: el trabajo duro rara vez causa por sí mismo una fatiga que no pueda ser curada con un buen sueño o descanso. La preocupación, las tensiones y las perturbaciones emocionales son 3 de las principales causas de la fatiga. Es frecuente que sean las culpables en los casos en que la causa aparente es el trabajo físico o mental. Recordemos que un músculo tenso es un músculo que trabaja. Es preciso serenarse. Ahorremos energía para los deberes de importancia. Deténgase usted ahora, en este mismo instante, y hágase un examen. Mientras lee estas líneas, ¿tiene usted una expresión ceñuda? ¿Siente tensión entre los ojos? ¿Está usted cómodamente sentado en su asiento o tiene los hombros levantados? ¿Están tensos los músculos de su rostro? Si todo su cuerpo no se encuentra en el mismo abandono que una vieja muñeca de trapo, usted está produciendo en este instante tensiones nerviosas y tensiones musculares. Fíjese bien en esto. ¿Está usted produciendo tensiones nerviosas y fatiga nerviosa? ¿Por qué producimos estas tensiones innecesarias al realizar un trabajo mental? Daniel W. Jocelyn dice: encuentro que el principal obstáculo es la casi universal creencia de que el trabajo duro requiere una sensación de esfuerzo para que sea bien hecho. Tal es la razón de que nos pongamos ceñudos cuando nos concentramos, de que levantemos los hombros. Pedimos nuestros músculos que realicen los músculos del esfuerzo, lo que nada ayuda al trabajo del cerebro. He aquí una asombrosa y trágica verdad. Millones de personas que no pensarían jamás en malgastar un centavo andan malgastando y despilfarrando su energía con la inconsciencia de 7 marineros borrachos en Singapur. ¿Cuál es la solución para esta fatiga nerviosa? Descanso, descanso, descanso. Aprendamos a descansar mientras realizamos nuestro trabajo. ¿Fácil? No. Usted tendrá probablemente que cambiar las costumbres de toda una vida. Pero el esfuerzo vale la pena, porque puede revolucionar su existencia. En su ensayo sobre el Evangelio del Descanso, William James dice: la hipertensión, las sacudidas, el jaleo y la intensidad y la angustia de la expresión de los norteamericanos son malos hábitos, ni más ni menos. La tensión es un hábito, descansar es un hábito, y cabe reformar los malos hábitos y formar los buenos. ¿Cómo se descansa? ¿Se comienza con el espíritu o se comienza con los nervios? Ni con uno ni con otros. Se comienza a descansar siempre con los músculos. Hagamos una prueba. Para que se vea cómo se hace, supongamos que comenzamos con los ojos. Lea este párrafo y cuando haya llegado al final, eche la cabeza hacia atrás y cierre los ojos y dígale silenciosamente: basta, basta ya, basta de tensión, basta de ceño, basta. Basta ya, aflójense. Repita esto una y otra vez, lentamente durante 1 minuto. ¿No ha observado usted que, al cabo de unos segundos, los músculos de los ojos comenzaron a obedecer? ¿No sintió usted como si una mano hubiera barrido la tensión? Bien, por increíble que parezca, usted ha revelado en un solo minuto toda la clave del arte de descansar. Usted puede hacer lo mismo con la mandíbula, los músculos del rostro, el cuello, los hombros y todo el cuerpo. Pero el órgano más importante es el ojo. El doctor Edmund Jacobson de la Universidad de Chicago ha llegado a decir que,
Si usted es capaz de procurar descanso completo a los músculos de los ojos, podrá también olvidarse de todas sus zozobras. La razón de que los ojos sean tan importantes para aliviar la tensión nerviosa es que queman una cuarta parte de todas las energías nerviosas consumidas por el cuerpo. Tal es también, por otra parte, el motivo de que muchas personas con una visión perfecta sufran de cansancio en los ojos. Es que tienen sus ojos en tensión. Vicki Vaughan, la famosa novelista, dice que, cuando era niña, conoció a un anciano que le enseñó una de las más importantes lecciones que aprendió en la vida. Vicki Vaughan se cayó, se hizo heridas en las rodillas y se lastimó una muñeca. El viejo la recogió, había sido un payaso de circo, y mientras limpiaba a la niña dijo: «La razón de que te hayas hecho daño es que no sabes descansar. Tienes que parecerte a un calcetín, ser tan blanda y flexible como un calcetín viejo. Ven, te enseñaré cómo se hace». Y aquel anciano enseñó a Vicki Vaughan y a los otros niños cómo se caía y cómo se daban saltos mortales, y siempre insistía: «Pensad que sois un calcetín viejo, y para esto hay que descansar». Cabe descansar a ratos perdidos, cualquiera que sea el lugar donde uno se encuentre, pero no hay que hacer esfuerzos para descansar. El descanso es la ausencia de toda tensión y de todo esfuerzo. Hay que pensar en descansar. Comencemos pensando en el descanso de los músculos de nuestros ojos y nuestra cara, diciendo una y otra vez: «Dejad esto, dejadlo, dejadlo y descansad». Hay que sentir cómo la energía huye de nuestros músculos faciales para refugiarse en el centro del cuerpo. Piense que está tan libre de tensiones como una criatura. Esto es lo que solía hacer la Gally Curci. La gran soprano Helen Jepson me dijo que solía ver a la Gally Curci antes de una representación sentada en una butaca con todos los músculos relajados y con una mandíbula inferior tan caída que en realidad se hundía. Es una práctica excelente. Esto impedía a la cantante ponerse nerviosa antes de entrar en escena. Esto impedía el cansancio. He aquí 5 indicaciones que le ayudarán a usted a aprender cómo se descansa. 1. Descanse a ratos perdidos. Deje su cuerpo tan blando como un viejo calcetín. Yo tengo en mi mesa mientras trabajo un viejo calcetín de color castaño, como recuerdo de lo blando que debería estar. Si no tiene un calcetín, puede utilizar al gato. ¿Ha tomado usted en sus manos a un gatito que estuviera tomando el sol? Los dos extremos de su cuerpo se comban como un periódico mojado. Hasta los yogis de la India dicen que si quiere ser maestro en el arte del descanso, hay que observar al gato. Yo nunca he visto un gato cansado, un gato con desarreglos nerviosos o un gato que sufra de insomnio, preocupación o úlceras de estómago. 2. Trabaje en la medida de lo posible en posiciones cómodas. Recuerde que las tensiones del cuerpo producen dolores en hombros y espalda y fatiga nerviosa. Obsérvese 4 o 5 veces por día y dígase: «Estoy haciendo mi trabajo más duro de lo que realmente es. Estoy utilizando más músculos que nada tienen que ver con el trabajo que estoy haciendo». Esto le ayudará a formarse el hábito de descanso y, como dice el doctor David Harold Fink, entre los que mejor conocen la psicología, los hábitos están en la proporción de 2 a 1. Examínese usted de nuevo al final de la jornada, preguntándose: ¿hasta qué punto estoy cansado? Si estoy cansado, no es a causa del trabajo mental que he realizado, sino a causa del modo en que lo he realizado. Daniel W. Jocelyn dice: «Mido mis realizaciones no por lo cansado que estoy al final de la jornada, sino por la medida en que no estoy cansado. Cuando me siento particularmente cansado al final de la jornada, o con la irritabilidad que demuestra que mis nervios están cansados, sé de modo indubitable que ha sido un día ineficiente tanto en cantidad como en calidad. Si todos los ejecutivos aprendieran esta misma lección, nuestro promedio de fallecimientos por enfermedades de hipertensión descenderían de la noche a la mañana, y dejaríamos de llenar nuestros sanatorios y manicomios con personas deshechas por la fatiga y la preocupación». ¿Cómo evitar la fatiga y mantenerse joven?
Un día del otoño último, mi ayudante voló a Boston para asistir a una sesión de una de las clases médicas más extraordinarias del mundo. ¿Médicas? Bien, sí. Esta clase se celebra una vez a la semana en el dispensario de Boston y los pacientes que asisten a ella son sometidos a exámenes regulares y completas antes de ser admitidos. Pero en realidad, esta clase es una clínica psicológica. Aunque su denominación oficial es clase de psicología aplicada, anteriormente era clase de regulación del pensamiento, nombre propuesto por el primer miembro. La verdadera finalidad de la institución es tratar a las personas enfermas de preocupación, y muchos de estos pacientes son amas de casa emocionalmente perturbadas. ¿Cómo se inició esta clase para enfermos de preocupación? Bien, en 1930, el Dr. Joseph H. Pratt, quien por cierto había sido discípulo de Sir William Osler, observó que muchos de los pacientes externos que acudían al dispensario de Boston no tenían aparentemente ninguna afección física, y sin embargo presentaban prácticamente todos los síntomas que la carne hereda. Las manos de una mujer estaban tan agarrotadas por la artritis que ya no servían para el menor trabajo. Otra mujer ofrecía todos los espantosos síntomas de un cáncer de estómago. Otras más tenían dolores de espalda, jaqueca, cansancio crónico o vagas molestias y afectaciones. Sentían realmente todas estas cosas. Pero los exámenes médicos más completos revelaban que estas mujeres estaban perfectamente en sentido físico. Muchos médicos a la antigua hubieran dicho que todo era imaginación, fantasía. Pero el doctor Pratt comprendió que era inútil decir a las pacientes que se fueran a casa y olvidaran todo aquello. Sabía que la mayoría de aquellas mujeres no querían estar enfermas. Si les hubiera sido fácil olvidarse de sus afecciones, lo habrían hecho sin necesidad de nadie. Entonces, ¿qué cabía hacer? Abrió esta clase en medio de las dudas de los médicos que lo rodeaban, y la clase ha obrado maravillas. En los 18 años transcurridos desde su inauguración, son miles los pacientes que han sido curados asistiendo a ella. Algunos de los pacientes han acudido durante años con la misma religiosidad con que se va a la iglesia. Mi ayudante habló con una mujer que apenas había faltado una sesión en 9 años. Esta mujer dijo que la primera vez que fue a la clínica estaba completamente convencida de que tenía un riñón flotante y algunas afecciones al corazón. Estaba tan preocupada y tensa que perdía a veces la vista y tenía accesos de ceguera. Sin embargo, hoy se muestra confiada, animosa y en excelente salud. Parecía no tener más de 40 años y tenía dormido en sus brazos a uno de sus nietos. Habló así. Solía preocuparme mucho por las cuestiones familiares. En ocasiones deseaba morirme. Pero aprendí en esta clínica lo inútil que es preocuparse. Aprendí a acabar con eso. Y puedo decir honradamente que ahora mi vida es serena. La doctora Rose Hilferding, asesora médica de la clase, dijo que creía que el modo mejor de aliviar la preocupación era hablar de nuestros problemas con alguien en quien tengamos confianza. Seguidamente manifestó, llamamos a esto catarsis. Cuando los pacientes llegan aquí, pueden exponer sus problemas con todo detalle hasta que consiguen expulsarlos de sus espíritus. Rumiar las preocupaciones y guardarlas para sí es algo que causa una gran tensión nerviosa. Tenemos que compartir nuestras preocupaciones, tenemos que dar participación en nuestros problemas. Es preciso tener la sensación de que hay alguien en el mundo que desea escuchar, capaz de comprender. Mi ayudante presenció el gran alivio que obtuvo una mujer exponiendo sus preocupaciones. Tenía preocupaciones domésticas y cuando comenzó a hablar parecía que iba a estallar. Después, gradualmente, a medida que hablaba, se fue calmando. Al final de la entrevista estaba sonriente. Había resuelto su problema. No era tan fácil lo que causó el cambio. Fue hablar a alguien, obtener un consejo y un poco de simpatía humana. Lo que produjo el cambio es el tremendo valor curativo que existe en las palabras. El psicoanálisis está basado en cierta medida en el poder curativo de las palabras. Desde los días de Freud, los psicoanalistas han sabido que un paciente puede encontrar alivio en sus ansiedades internas si se lo pone en condiciones de hablar, simplemente hablar. ¿Por qué? Es así.
Tal vez porque al hablar obtenemos una mejor percepción de nuestros problemas, una mejor perspectiva. Nadie conoce la respuesta completa, pero todos sabemos que desembuchándolo, sacándolo de nuestro pecho, se obtiene un alivio casi inmediato. Si es así, ¿por qué la próxima vez que tengamos un problema emocional no buscamos a alguien con quien hablar del asunto? No quiero decir, desde luego, que debemos convertirnos en una plaga acudiendo con lamentos y quejas al primero que tengamos a nuestro alcance. Decidamos qué persona merece nuestra confianza absoluta y pidámosle una entrevista. Puede ser un pariente, un médico, un abogado, un funcionario o un sacerdote. Después digamos a esta persona: quiero su consejo, tengo un problema y quisiera que usted lo escuchara mientras lo expongo en palabras. Quizá usted pueda aconsejarme, quizá posea usted punto de vista que yo no pueda alcanzar. Pero aunque no sea así, usted me ayudará mucho con solo sentarse y escucharme. Exponer las cosas es, pues, una de las principales terapias utilizadas en la clase del dispensario de Boston. Pero he aquí algunas otras ideas que recogí de la misma clase. Son cosas que usted puede hacer en su hogar. 1. Lleve un cuaderno de notas o recortes con lecturas que inspiren. En este cuaderno usted puede incluir todos los poemas, oraciones, breves o citas que le atraigan personalmente y le den ánimo. Después, cuando una tarde lluviosa le cause una depresión profunda, tal vez se encuentre en el cuaderno la receta para disipar la tristeza. Son muchos los pacientes del dispensario que han llevado cuadernos así durante años. Dicen que han sido acicate espiritual para ellos. 2. No se fije excesivamente en las deficiencias de otros. Una mujer de la clase que se estaba convirtiendo en una esposa ceñuda, regañona y de rostro demacrado, debió responder a la pregunta: ¿qué haría usted si su marido muriese? Quedó tan escandalizada ante la idea que inmediatamente se sentó y comenzó a exponer las buenas cualidades de su marido. La lista fue muy larga. ¿Por qué no hace usted lo mismo la próxima vez que sienta que se ha cansado con un feroz tirano? Tal vez acabe convencida, después de enumerar tantas virtudes, de que su marido es hombre de mérito. 3. Tome interés en los demás. Desarrolle un interés cordial y sano por las personas que comparten su vida. A una paciente que se sentía tan especial que no tenía ningún amigo, se le dijo que escribiera un relato acerca de la primera persona que encontrara. La buena señora comenzó, en el ómnibus, a preguntarse a qué clase de ambientes pertenecerían las personas que veía. Trató de imaginarse cómo era la vida de todas aquellas personas. Lo cierto es que se vio enseguida hablando con toda clase de gentes y que ahora es una mujer feliz, activa y abierta, curada de todos sus dolores. 4. Haga un plan para el trabajo de mañana antes de acostarse esta noche. La clase encontró que muchas personas están agobiadas y aturdidas por los innumerables quehaceres y cosas que han de realizar. Nunca consiguen poner término a sus tareas. Se ven acostadas por el reloj. Para curar esta sensación de prisa y preocupación, se propuso que se trazara cada noche un plan para el día siguiente. ¿Qué sucedió? Más trabajo realizado, menos fatiga, una sensación de orgullo y realización y tiempo sobrante para descansar y divertirse. 5. Finalmente, evite la tensión y la fatiga. Descanse, descanse. Nada aumentará tanto sus años como la tensión y la fatiga. Nada causará estragos en la frescura de su tez y de su aspecto. Mi ayudante permaneció 1 hora en la clase de regulación del pensamiento en Boston, mientras el director, el profesor Paul E. Johnson, exponía muchos de los principios que hemos estudiado en el anterior capítulo sobre las normas del descanso. Al cabo de 10 minutos de ejercicios de reposo, mi ayudante, del mismo modo que los demás, estaba casi dormida, muy derecha en su silla. ¿Por qué se insiste tanto en el descanso físico? Porque la clínica sabe, como los demás médicos, que para librar a una persona de sus preocupaciones es preciso hacerle descansar. Si usted debe descansar, aunque parezca extraño, el duro piso es mejor para relajarse que un muelle colchón.
proporciona más resistencia, es bueno para la columna vertebral. Y bien, he aquí algunos ejercicios que puede hacer en su casa. Pruébelos durante una semana y ve el efecto de los mismos en su aspecto y su estado de ánimo. A. Tiéndase en el piso siempre, todo lo que pueda. Ruede sobre el mismo 2 veces al día. B. Cierre los ojos, trate de decir, como el profesor Johnson recomienda, algo parecido a esto. El sol brilla allí arriba, el cielo está azul y esplendoroso, la naturaleza está en calma e impera en el mundo, y yo, como hijo de la naturaleza, estoy a tono con el universo, o todavía mejor, rece. C. Si usted no puede tenderse porque el asado esté en el horno, o no tiene tiempo, puede obtener casi los mismos efectos sentándose en una silla. Una silla dura y derecha es lo mejor para descansar. Siéntese muy tieso, como una estatua egipcia, y deje que las manos descansen, palmas abajo en lo alto de sus muslos. D. Ahora, lentamente, ponga tensos los dedos de los pies y seguidamente aflójelos. Ponga tensos los músculos de las piernas y seguidamente aflójelos. Haga esto lentamente hacia arriba con todos los músculos del cuerpo, hasta llegar al cuello. Después, haga que la cabeza gire pesadamente como si fuera una pelota de fútbol, y diga en todo momento a sus músculos, como en el capítulo anterior: «Vamos, aflójense, aflójense». E. Calme sus nervios con una respiración lenta y profunda. Respire desde lo más hondo. Los yogis de la India tenían razón. La respiración rítmica es uno de los mejores métodos que se hayan ideado para calmar los nervios. F. Piensa en las arrugas y pliegues de su cara y elimínelos. Afloje ese ceño de preocupación que siente entre las cejas y los pliegues de las comisuras de los labios. Haga esto 2 veces al día y tal vez no necesite ir a un consultorio de belleza para que le den un masaje. Tal vez desaparezca todo eso de dentro a fuera. 4 buenos hábitos de trabajo que le ayudarán a evitar la fatiga y la preocupación. Buen hábito de trabajo número 1. Despeje su mesa de todo papel que no refiera al problema inmediato que tiene entre manos. Roland L. Williams, presidente del Chicago and Northwestern Railway, dice: una persona con su mesa llena de papeles sobre diversos asuntos verá que su trabajo es mucho más fácil y preciso si despeja esa mesa de cuanto no se refiere al problema inmediato que tiene entre manos. Llamo a esto buena administración y es el primer paso hacia la eficacia. Si usted visita la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., verá 5 palabras dibujadas en el techo. Son 5 palabras escritas por el poeta Pope. Order is heaven, first law. El orden es la primera ley del cielo. El orden debería ser también la primera ley de los negocios, ¿pero lo es? No. La mesa de trabajo del Ejecutivo está atestada de papeles que no se han mirado desde hace semanas. El editor de un diario de Nueva Orleans me dijo en una ocasión que su secretaria despejó una de sus mesas y encontró una máquina de escribir que faltaba desde hacía 2 años. El mero espectáculo de una mesa atestada de correspondencia no contestada, informes y escritos diversos, es suficiente para provocar la confusión, la tensión y las preocupaciones, y es algo mucho peor que esto. El constante recuerdo de 1.000.000 de cosas que hay que hacer y de la falta de tiempo para hacerlas puede provocar no solamente tensión y fatiga, sino también alta presión sanguínea, desarreglos cardíacos y úlceras de estómago. El doctor John H. Stokes, profesor de la Escuela de Medicina para Graduados de la Universidad de Pensilvania, leyó un informe ante la Convención Nacional de la Asociación Médica Norteamericana que se titulaba Neurosis funcionales como complicaciones de una enfermedad orgánica. En este informe, el doctor Stokes enumeró 11 condiciones bajo el título que hay que buscar en el estado de ánimo del paciente. He aquí la primera partida de la vista. La sensación
de haber obligación, la interminable sucesión de cosas que tienen necesariamente que hacerse. Pero, ¿cómo algo tan elemental para despejar la mesa y tomar decisiones puede ayudar a evitar esta alta presión, esta sensación de debo hacerlo, esta sensación de una interminable sucesión de cosas que tienen necesariamente que hacerse? El doctor William L. Sadler, el famoso psiquiatra, habla de un paciente que, utilizando este sencillo procedimiento, evitó un derrumbe nervioso. El hombre era directivo de una importante firma de Chicago. Cuando llegó a la consulta del doctor Sadler, estaba tenso, nervioso, preocupado. Sabía que iba derechamente a la pérdida de la salud, pero no podía abandonar el trabajo, necesitaba ayuda. El doctor Sadler dice: mientras este hombre me contaba su historia, sonó el teléfono. Era una llamada del hospital, y en lugar de posponer el asunto, me tomé el tiempo necesario para llegar a una decisión. Yo siempre arreglo las cuestiones en la medida de lo posible. Apenas lo colgué, el teléfono volvió a sonar. Era otra vez un asunto urgente, y me tomé de nuevo el tiempo necesario para estudiarlo. La tercera interrupción se produjo cuando un colega mío vino a la consulta para pedirme consejo en relación con un paciente que estaba muy enfermo. Cuando acabé con mi colega, me volví hacia el visitante y comencé a excusarme por hacerle esperar así, pero mi visitante se había animado mucho, tenía en su rostro una expresión completamente distinta. «No necesita excusarme, doctor», dijo este hombre, a Sadler. «En estos 10 minutos últimos creo que he adivinado lo que anda mal en mi persona. Voy a volver a mi oficina y a revisar mis hábitos de trabajo. Pero, antes de que me marche, ¿me permite usted que eche un vistazo a su mesa?» El doctor Sadler abrió los cajones de su mesa. Estaban todos vacíos, si se exceptúan algunos útiles. «Dígame», dijo el paciente, «¿dónde guarda sus asuntos no terminados?» «Están terminados», dijo Sadler. «¿Y dónde guarda su correspondencia pendiente de contestación?» «Está contestada», le manifestó Sadler. «Mi norma es no dejar una carta que tenga que ser contestada sin contestar». Dictó la respuesta a mi secretaria. Inmediatamente. 6 semanas después, el mismo hombre de negocios invitó al doctor Sadler a ir a su oficina. El hombre había cambiado y otro tanto sucedía con su mesa. Abrió los cajones para que se viera que allí no había ningún asunto pendiente. Hace 6 semanas, dijo a Sadler, tenía 3 mesas diferentes en 2 oficinas distintas y estaba abrumado de trabajo. Nunca acababa. Después de hablar con usted volví aquí y despejé una carretada de informes y viejos papeles. Ahora trabajo en una sola mesa y arreglo los asuntos en cuanto se me presentan. Y no tengo una montaña de trabajo pendiente agobiándome, poniéndome en tensión y preocupándome. Pero lo más asombroso es que me he restablecido por completo. Ya no observo la menor falla en mi salud. Charles Evans Hodge, antiguo presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos, dijo: «Los hombres no mueren de exceso de trabajo, mueren de disipación y de preocupación». Sí, de derrochar sus energías y de preocuparse porque nunca consiguen ponerse al día con su trabajo. Buen hábito de trabajo número 2. Hacer las cosas según el orden de su importancia. Henry L. Doherty, fundador de la City Service Company, una empresa de amplitud nacional, dijo que, con independencia de los salarios que pagaba, había 2 capacidades que le resultaban casi imposibles de encontrar. Estas 2 capacidades sin precio son, primeramente, la capacidad de pensar. En segundo lugar, la capacidad de hacer las cosas por el orden de su importancia. Charles Luckman, el muchacho que comenzando desde abajo subió en 12 años hasta la presidencia de la empresa dentrífica Pepsodent Company, obtuvo un salario de $100,000 anuales y ganó $1 millón además. Declaró que debe buena parte de sus triunfos a haber desarrollado las 2 capacidades de Henry L. Doherty. Entiende que son tan difíciles de encontrar. Charles Luckman manifestó: «Que yo recuerde, nunca me he levantado después de las 5 de la madrugada, porque creo que a esa hora puedo pensar mejor que a cualquier otra. Puedo pensar mejor y establecer mi plan para el día, el plan de hacer las cosas según el orden de su importancia».
Frank Bedher, uno de los vendedores de seguros más afortunados de Norteamérica, no esperaba a las 5 de la madrugada para establecer su plan. Lo establecía la noche anterior. Se fijaba una meta, la de vender determinada cantidad de seguros durante el día. Si fracasaba, agregaba la cantidad que correspondía a la tarea del día siguiente, y así sucesivamente. Sé, por larga experiencia, que no siempre cabe pensar en las cosas por el orden de su importancia, pero sé también que un plan de una u otra clase para hacer en primer lugar las cosas principales vale infinitamente más que improvisar en el camino. Si George Bernard Shaw no se hubiese establecido como rígida norma hacer en primer lugar las cosas principales, es probable que hubiera fracasado como escritor y continuado toda su vida como cajero de banco. Su plan consistía en escribir 5 páginas diarias. Este plan y su firme determinación de cumplirlo lo salvaron. Este plan lo inspiró para escribir esas 5 páginas diarias durante 9 angustiosos años, en que solo obtuvo $30, es decir, apenas 1 centavo por día. Buen hábito de trabajo número 3. Cuando tenga un problema, resuélvalo inmediatamente. Si tiene los datos necesarios para tomar una decisión, no vaya posponiendo las decisiones. Uno de mis antiguos alumnos, el extinto H.P. Howell, me dijo que, cuando era miembro de la junta directiva de la empresa de acero, U.S. Steel, las reuniones de este organismo trataban frecuentemente de asuntos muy demorados. Se discutían muchos problemas, pero se tomaban pocas decisiones. El resultado era que cada directivo tenía que llevarse a su casa un montón de informes para estudiar. Al final, el señor Howell persuadió a la junta directiva de que abordaran los problemas uno a uno y tomaran una decisión. Nada de dejar los asuntos sobre la mesa, nada de demoras. La decisión podía consistir en pedir más información, podía consistir en hacer algo o no hacer nada, pero siempre se tomaba una decisión sobre el problema antes de pasar al siguiente. El señor Howell manifestó que los resultados fueron muy notables. El orden del día quedó muy despejado. Ya no era necesario que cada miembro del organismo se llevara a casa un montón de informes. Ya no existía esa sensación fastidiosa que causan los problemas pendientes. Es una buena norma no solamente para los miembros de la junta directiva de la U.S. Steel, sino también para usted y para mí. Buen hábito de trabajo número 4. Aprender a organizar, delegar y supervisar. Muchas personas de negocios van a una muerte prematura porque nunca han aprendido a delegar la responsabilidad en otros e insisten en hacerlo todo por sí mismos. Resultado: los detalles y la confusión les avasallan. Se sienten impulsados por una sensación de prisa, preocupación, ansiedad y tensión. Es duro aprender a delegar. Responsabilidades, lo sé. Fue duro para mí, terriblemente duro. También sé por experiencia los desastres que pueden ocurrir por delegar la autoridad en quien no reúne condiciones. Pero, por difícil que sea delegar la autoridad, el jefe debe hacerlo para evitar la preocupación, la tensión y la fatiga. La persona que crea una gran empresa y no aprende a organizar, delegar y supervisar, acaba generalmente con desarreglos cardíacos a los 50 años de edad, o no bien cumple los 70. Son desarreglos causados por la tensión y las preocupaciones. ¿Quieren un ejemplo concreto? Fíjense en las noticias necrológicas del diario local. ¿Cómo eliminar el aburrimiento que causa fatiga, preocupación y resentimiento? Una de las principales causas de la fatiga es el aburrimiento. Como ejemplo, pongamos el caso de Alicia, una mecanógrafa que vive en la calle de usted. Alicia llegó a casa una noche completamente agotada. Parecía cansada. Estaba cansada. Tenía jaqueca, le dolía la espalda, estaba tan agotada que quería irse a la cama sin cenar. Su madre le suplicó, se sentó a la mesa. En esto sonó el teléfono. El amigo preferido, una invitación para un baile. Los ojos brillaron y el ánimo se levantó. La muchacha corrió arriba, se puso el vestido azul y bailó hasta las 3 de la madrugada. Y cuando llegó a casa no sentía el menor cansancio.
En realidad, estaba tan excitada que no podía dormirse. ¿Estaba Alicia verdaderamente cansada 8 horas antes cuando parecía tan agotada? Cierto que sí. Estaba agotada porque estaba aburrida de su trabajo, tal vez aburrida de la vida. Hay millones de Alicias y usted puede ser una de ellas. Es un hecho bien sabido que la actitud emocional tiene por lo general más que ver con la fatiga que el ejercicio físico. Hace unos cuantos años, Joseph E. Barnack, doctor en filosofía, publicó en los archivos de psicología un informe sobre algunos de sus experimentos tendientes a demostrar cómo el aburrimiento produce cansancio. El doctor Barnack sometió a un grupo de alumnos a una serie de pruebas en las que, según se había calculado, revelarían escaso interés. Resultado: los alumnos se sintieron cansados y amodorrados, se quejaron de jaqueca y tensión en los ojos y mostraron su irritación. ¿Era todo imaginación? No, estos alumnos fueron sometidos después a pruebas de metabolismo. Estas pruebas mostraron que la presión sanguínea y el consumo de oxígeno disminuyen cuando una persona está aburrida, y que todo el metabolismo se acelera en cuanto la misma persona revela interés y placer por su trabajo. Raramente nos cansamos cuando estamos haciendo algo interesante y excitante. Por ejemplo, recientemente tomé unas vacaciones en los montes canadienses que rodean el lago Louise. Pasé varios días pescando truchas en el arroyo Corral, abriéndome paso entre matas más altas que mi cabeza, tropezando con troncos caídos. Sin embargo, 8 horas diarias de esta tarea no me cansaban. ¿Por qué? Porque estaba exaltado, encantado. Tenía la sensación de haber realizado una gran hazaña. Había pescado 6 magníficas truchas. Pero supongamos que la pesca me hubiera aburrido. ¿Cómo me hubiera sentido entonces? Aquel durísimo trabajo a más de 2000 metros de altitud me hubiera agotado por completo. Aún en actividades tan intensas como el montañismo, el tedio puede cansarnos mucho más que el duro trabajo que hay que realizar. Por ejemplo, el señor S.H. Kingman, presidente de una institución bancaria de Minneapolis, me contó un incidente que es una perfecta ilustración de este aserto. En julio de 1943, el gobierno canadiense pidió al Club Alpino del Canadá que proporcionara guías para adiestrar a los cazadores del Príncipe de Gales en el escalamiento de montañas. El señor Kingman fue uno de los guías elegidos para administrar a estos soldados. Me contó cómo él y otros guías, hombres entre los 42 y 59 años de edad, condujeron a los jóvenes combatientes por los glaciares y campos de nieve y a lo alto de un farallón de 15 metros de altura, donde había que trepar con cuerdas y sin otros apoyos que insignificantes resaltos y agarraderos. Subieron al pico Michael, al pico Vicepresidente y a otras innominadas cumbres del valle de Little Yoho, en las montañas rocosas canadienses. Después de 15 horas de montañismo, estos jóvenes, que estaban en excelentes condiciones, acababan de terminar un curso de 6 semanas en un duro adiestramiento de comando. Revelaban el más completo agotamiento. Es que esta fatiga era causada por la utilización de músculos que no habían sido endurecidos en el adiestramiento de comando. Quien haya presenciado alguna vez este adiestramiento considerará ridícula la pregunta. No estaban tan agotados porque les aburría aquel montañismo. El cansancio era tan grande que algunos se echaban a dormir sin esperar a comer. Pero los guías, hombres que duplicaban y triplicaban a los soldados en edad, ¿estaban cansados? Sí, pero no agotados. Los guías comían y continuaban levantados durante horas, en amenas charlas acerca de las experiencias del día. No estaban agotados porque estaban interesados. Cuando el doctor Edward Thornhill de Columbia realizaba experimentos sobre la fatiga, hacía que varios jóvenes se mantuvieran despiertos durante casi una semana, manteniéndolos siempre interesados. Se dice que al cabo de una intensa investigación, Thornhill afirmó: el aburrimiento es la única causa real de la disminución del trabajo. Si es usted un trabajador mental, rara vez le cansará la cantidad de trabajo que realice. Puede cansarse por la cantidad de trabajo que no realice.
Por ejemplo, recuerde el día de la última semana en que fue usted constantemente interrumpido. Las cartas quedaron sin contestar. Hubo que anular tales o cuales entrevistas. Surgieron dificultades en varios sitios. Todo anduvo mal, usted no realizó nada y llegó a casa agotado y con la cabeza que parecía estallar. Al día siguiente todo marchó sobre ruedas en la oficina. Usted realizó 40 veces más cosas que al día anterior. Usted volvió a su casa tan fresco como una blanca gardenia. ¿Usted ha tenido esa experiencia? Y yo también. ¿Qué lección se puede aprender aquí? Esta, nuestra fatiga, tiene frecuentemente por causa no nuestro trabajo, sino la preocupación, la frustración y el resentimiento. Mientras escribí este capítulo, fui a ver una reposición de Showboat, la deliciosa comedia musical de Jerome Kern. El capitán Andy, el comandante del Cotton Blossom, dice en uno de sus inicios filosóficos: personas con suerte son las que tienen que hacer las cosas que les gusta hacer. Estas personas tienen suerte porque tienen más energía, más alegría, menos preocupación y menos fatiga. Donde esté tu interés, allí estará también tu energía. Caminar 10 cuadras con una esposa regañosa puede ser más cansado que caminar 20 kilómetros con una novia adorable. ¿Y qué? ¿Qué cabe hacer con esto? Bien, he aquí lo que hizo con esto una mecanógrafa que trabajaba en una compañía petrolífera de Tulsa, Oklahoma. Tenía que realizar varios días por mes una de las tareas más aburridas que es posible imaginar: llenar formularios de arriendo, con inclusión de cifras y estadísticas. Era una tarea tan aburrida que la joven decidió, en propia defensa, hacerla interesante. ¿Cómo? Estableció una competencia diaria consigo misma, contaba el número de formularios que había llenado por la mañana y trataba de superar la marca por la tarde. Contaba el total de cada día y trataba de superarlo al día siguiente. Resultado, pronto estuvo en condiciones de llenar más formularios que todas las demás mecanógrafas de la sección. ¿Y a dónde la llevó esto? ¿A las alabanzas? No. ¿Al agradecimiento? No. ¿Al ascenso? No. ¿Al aumento de sueldo? No. Pero la ayudó a impedir la fatiga que provoca el aburrimiento. Le procuró un estimulante mental, como había hecho todo lo posible para convertir en interesante una tarea aburrida. Tenía más energía, más celo y disfrutaba mucho más de sus horas de ocio. Sé que este relato es verídico porque resulta que me casé con esta joven. He aquí la historia de otra mecanógrafa que encontró que valía la pena actuar como si su trabajo fuera interesante. Solía luchar con su trabajo, pero ya no lo hace. Se llama Belly J. Golden y es de Elmhurst, Illinois. He aquí su relato, según me lo escribió. Hay 4 mecanógrafas en mi oficina y cada una de nosotras tiene que tomar las cartas de varios hombres. De cuando en cuando nos armamos un lío en esta tarea y en una ocasión, cuando un subjefe de sección insistió en que debía rehacer una carta, me sublevé. Traté de convencerlo de que la carta podía ser corregida sin ser rehecha, pero él me replicó que, si no rehacía la carta, ya encontraría a quien lo hiciera. Yo estaba fuera de mí, pero al comenzar a rehacer la carta, me dije que serían muchas las personas que disfrutarían con la oportunidad de hacer el trabajo que yo estaba haciendo. Me dije también que me pagaban un sueldo para hacer precisamente lo que estaba haciendo. Empecé a sentirme mejor. De pronto, decidí hacer el trabajo como si verdaderamente disfrutara con él, a pesar de que lo despreciara. E hice así este importante descubrimiento: hacer el trabajo como si verdaderamente se disfrutara con él permite cierto disfrute. También he averiguado que puedo trabajar más deprisa si disfruto con mi trabajo. Tal es la razón de que muy rara vez tenga ahora que trabajar fuera de las horas ordinarias. Esta nueva actitud mía me conquistó la reputación de buena trabajadora, y cuando uno de los jefes de sección necesitó una secretaria particular, me eligió a mí para el puesto, porque, según dijo, yo siempre estaba dispuesta a hacer sin gruñir cualquier trabajo extraordinario. Este asunto del poder, de una nueva actitud mental, ha sido para mí un gran descubrimiento. Ha obrado maravillas. Bally Golden utilizó la milagrosa filosofía como si,
del profesor Hans Weichinger. Actué como si su trabajo le interesara y esta actuación tendiera a creerle un interés real. También tenderá a disminuir su fatiga, sus tensiones y sus preocupaciones. Hace unos cuantos años, Harlan A. Howard tomó una decisión que cambió su vida por completo. Decidió hacer interesante una tarea tediosa. Y su tarea era verdaderamente tediosa: lavar platos, fregar mostradores y eliminar todo rastro de los helados en la cantina de la escuela de segunda enseñanza, mientras los demás chicos jugaban al fútbol y bromeaban con las chicas. Harlan Howard desdeñaba su trabajo, pero, como tenía que hacerlo, decidió estudiar el helado, cómo se hacía, qué ingredientes se utilizaban, porque unos helados eran mejores que otros. Estudió la química del helado y se convirtió en la lumbrera de la clase de química de la escuela. Se interesó tanto en la química de la alimentación que ingresó en el Colegio del Estado de Massachusetts y se destacó en el campo de la tecnología alimentaria. Cuando la Bolsa del Cacao de Nueva York ofreció un premio de $100 para el mejor estudio sobre los usos del cacao y el chocolate, un premio al que podían aspirar todos los estudiantes universitarios. ¿Saben ustedes quién lo ganó? Han acertado, fue Harlan Howard. Cuando se vio en dificultad para encontrar su trabajo, Harlan Howard abrió un laboratorio privado en el sótano de su casa, en Amherst, Massachusetts. Poco después, se aprobó una ley. Era obligatorio contar el número de bacterias de la leche. Harlan A. Howard estaba muy pronto contando las bacterias para 14 compañías lecheras de Hampshire y tuvo que contratar a 2 ayudantes. ¿Dónde estará dentro de 25 años Harlan A. Howard? Bien, los hombres que ahora dirigen el negocio de la química de la alimentación se habrán retirado o habrán fallecido para entonces, y sus puestos serán ocupados por los jóvenes que ahora irradian iniciativa y entusiasmo. Dentro de 25 años, Harlan A. Howard será probablemente una de las principales figuras de su profesión, mientras que algunos de sus compañeros de clase, a los que solía servir helados, estarán amargados, sin empleo, echando la culpa al gobierno y lamentándose de no haber tenido nunca una oportunidad. Cabe que Harlan A. Howard no hubiera tenido tampoco nunca una oportunidad si no hubiese tomado la de hacer interesante una tarea aburrida. Hace años hubo otro joven que se aburría con su trabajo, de permanecer junto a un torno, produciendo pernos en una fábrica. Se llamaba Sam. Quería dejar su colocación, pero temía no encontrar otra. Como tenía que hacer este tedioso trabajo, Sam decidió hacerlo interesante. Disputó una carrera con el mecánico que operaba una máquina a su lado. Uno de ellos tenía que alisar superficies en su máquina y el otro tenía que dar a los pernos su diámetro exacto. Cambiaban de máquinas de cuando en cuando y verificaban quién conseguía fabricar más pernos. El capataz, impresionado por la rapidez y la precisión de Sam, pronto dio a éste un puesto mejor. Fue el comienzo de toda una serie de ascensos. 30 años después, Samuel Bauduin, era presidente de la fábrica de locomotoras Baldwin, pero pudo no haber pasado de mecánico en toda su vida si no hubiese decidido hacer interesante su aburrido trabajo. H. V. Kaltenbaum, el famoso analista de noticias de radio, me explicó en una ocasión cómo hizo interesante una tarea tediosa. Cuando tenía 22 años, cruzó el Atlántico en un barco para ganado, como mozo al cuidado de los animales. Después de recorrer Inglaterra en bicicleta, llegó a París, hambriento y sin un centavo. Empeñó su máquina fotográfica por $5 y mediante un aviso que puso en la edición de París del diario The New York Herald, obtuvo un puesto de vendedor de aparatos estereoscópicos. Si usted ha cumplido ya los 40 años, recordará aquellos antiguos estereoscopios que ponían ante nuestros ojos para contemplar 2 imágenes exactamente iguales. Al mirar, sucedió un milagro. Las 2 lentes del estereoscopio formaban las 2 imágenes en una sola con el efecto de una tercera dimensión. Veíamos la distancia, obteníamos una asombrosa sensación de perspectiva. Bien, como iba diciendo, Kaltenborn comenzó a vender estos aparatos de puerta en París, y no sabía francés, pero ganó $500 de comisiones aquel año y se convirtió en uno de los vendedores de Francia mejor pagados.
H. V. Kaltenborn, me dijo que esta experiencia desarrolló en él las cualidades que conducen al triunfo más que cualquier año de estudios en Harvard. ¿Confianza? Me afirmó que, después de aquella experiencia, se consideró capaz de vender las actas del Congreso norteamericano a las amas de casa francesas. Esta experiencia le procuró también un íntimo conocimiento de la vida francesa, lo que sirvió después de mucho para interpretar ante el micrófono los acontecimientos europeos. ¿Cómo se las arregló para convertirse en un buen vendedor ignorando el francés? Bien, pidió a su patrón que le escribiera lo que tenía que decir en perfecto francés y se lo aprendió de memoria. Llamaba a una puerta y salía el ama de casa. Kaltenborn comenzaba a recitar, de memoria, con un acento tan espantoso que resultaba cómico. Mostraba al ama de casa las imágenes y cuando se le hacía alguna pregunta se limitaba a encogerse de hombros y a decir un yanqui, un yanqui. Se quitaba el sombrero y enseñaba la copia en perfecto francés de lo que tenía que decir pegada en el forro. El ama de casa se echaba a reír, él también, y había así ocasión para enseñar más imágenes. Cuando H. V. Kaltenborn me contó todo esto, confesó que su trabajo había sido cualquier cosa menos fácil. Me dijo que solo una cualidad le permitió seguir adelante, su determinación de hacer interesante el trabajo. Todas las mañanas, antes de salir de casa, se miraba al espejo y se decía unas cuantas palabras de ánimo. Kaltenborn, tienes que hacer esto si quieres comer, y como tienes que hacerlo, ¿por qué no lo pasas bien mientras lo haces? ¿Por qué no te imaginas que cada vez que llamas una puerta eres un actor ante las candillejas y hay un público que te está mirando? Al fin y al cabo, lo que estás haciendo es tan divertido como cualquier cosa de la escena. ¿Por qué no pones celo y entusiasmo en el asunto? El señor Kaltenborn me dijo que estas charlas diarias ante el espejo le ayudaron a transformar una tarea que había odiado y temido en una aventura que le agradaba y le resultaba muy provechosa. Cuando pregunté al señor Kaltenborn si tenía algún consejo que dar a los jóvenes norteamericanos con deseos de triunfar, dijo, sí, lucha contigo mismo cada mañana. Hablamos mucho acerca de la importancia del ejercicio físico para despertarnos del medio sueño en que tantos nos desenvolvemos, pero necesitamos todavía más algún ejercicio mental y espiritual que nos impulse cada mañana a la acción. Háblate a ti mismo con palabras de ánimo todos los días. ¿Es que hablarnos así es tonto, superficial, infantil? No, es por el contrario la misma esencia de una sólida psicología. Nuestra vida es la obra de nuestros pensamientos. Estas palabras son tan ciertas hoy como hace 18 siglos, cuando fueron escritas por primera vez por Marco Aurelio en sus Meditaciones. Nuestra vida es la obra de nuestros pensamientos. Hablándose a sí mismo a todas horas, usted puede orientarse a tener pensamientos de coraje y felicidad, pensamientos de vigor y paz. Hablándose a sí mismo de las cosas que debe agradecer, puede usted llenar su espíritu de pensamientos que encumbran y cantan. Al tener los pensamientos acertados, usted puede hacer cualquier tarea menos desagradable. Su patrón quiere que usted se interese en un trabajo porque quiere hacer más dinero. Pero olvidémonos de lo que el patrón quiere. Pensemos únicamente en lo que puede beneficiarnos el interés en nuestro trabajo. Recordemos que podemos duplicar la felicidad de nuestra vida, pues empleamos en el trabajo la mitad de nuestras horas de vigilia. Y si no hallamos la felicidad en el trabajo, es posible que no la encontremos nunca en ninguna parte. Recordemos que, interesándonos en nuestra tarea, eliminaremos nuestras preocupaciones y a la larga obtendremos probables ascensos y aumentos de sueldo. Y aunque esto no suceda, reduciremos nuestro cansancio a un mínimo y disfrutaremos más de nuestras horas de ocio. ¿Cómo no preocuparse por el insomnio? ¿Se preocupa usted cuando no puede dormir? Entonces tal vez le interese saber que Samuel Untermyer, el famoso abogado internacional, no disfrutó de una buena noche de sueño en toda su vida. Cuando Sam Untermyer fue a la universidad, estaba preocupado por dos afecciones, el asma y el insomnio. No podía, al parecer, curarse de ninguna de ellas, por lo que dedicó a hacer lo más acertado en su situación, sacar ventajas de su permanente vigilia. En lugar de agitarse, dar vueltas y preocuparse hasta enloquecer, se levantaba y estudiaba. Resultado,
Comenzó a obtener honores en todas las clases y se convirtió en uno de los prodigios de la Universidad de la ciudad de Nueva York. Después de iniciar su práctica del derecho, los insomnios continuaron. Pero Untermeyer no se preocupaba, decía: «La naturaleza se hará cargo de mi persona». Y la naturaleza lo hizo. A pesar de lo poco que dormía, su salud se mantuvo en buen estado y pudo trabajar tanto como cualquiera de los jóvenes abogados neoyorquinos. Es decir, consiguió trabajar más, en realidad, pues trabajaba mientras los demás dormían. A los 21 años, Sam Untermeyer ganaba $75,000 anuales. Había muchos jóvenes abogados que acudían a las salas de los tribunales para estudiar los métodos de este jurista insomne. En 1931, Sam Untermeyer se hallaba en la mitad de su jornada de mayores honorarios que probablemente se hayan pagado. Jamás a abogado alguno. $1,000,000 en dinero constante y sonante. Sin embargo, este hombre seguía con sus insomnios. Leía hasta la medianoche y se levantaba a las 5 de la madrugada, hora en que empezaba a dictar cartas. Para cuando la mayoría de las gentes iniciaba sus tareas, Sam Untermeyer se hallaba en la mitad de su jornada de trabajo. Este hombre, que apenas tuvo una noche de sueño, vivió hasta los 81 años. Pero probablemente hubiera destrozado su vida si se hubiese preocupado por sus insomnios. Pasamos durmiendo la tercera parte de nuestra vida, y sin embargo, nadie sabe en qué consiste verdaderamente el sueño. Sabemos que es un hábito y un estado de reposo durante el cual la naturaleza repara la deshilacleada manga de nuestros cuidados, pero no sabemos cuántas horas de sueño reclama cada individuo. No sabemos siquiera si necesitamos verdaderamente dormir. ¿Fantástico? Bien, durante la Primera Guerra Mundial, Paul Kern, un soldado húngaro, recibió un tiro a través del lóbulo frontal de su cerebro. Sanó de la herida, pero ya no pudo dormir. Fue inútil cuánto hicieron los médicos. Probaron toda clase de calmantes y narcóticos e incluso el hipnotismo. Paul Kern no podía dormir ni siquiera amudarrarse. Los médicos dijeron que no viviría mucho, pero les dio un mentis. Consiguió una ocupación y vivió durante años con una salud excelente. Se acostaba, cerraba los ojos y descansaba, pero no dormía ni un minuto. Su caso fue un misterio médico que echó por tierra muchas de nuestras creencias sobre el sueño. Algunas personas necesitan más sueño que otras. Toscanini solo necesitaba 5 horas diarias, pero Calvin Coolidge necesitaba más del doble. Coolidge dormía 11 horas al día. En otros términos, Toscanini durmió aproximadamente la quinta parte de su vida, mientras que Calvin Coolidge durmió casi la mitad de la suya. Preocuparse por el insomnio le hará mucho más daño que el insomnio mismo. Por ejemplo, uno de mis alumnos, Ira Sadner, de Rickettsville Park, Nueva Jersey, llegó al límite del suicidio a causa del insomnio crónico. Ira Sadner me dijo: «Llegué a creer que me volvía loco. En un principio, el fastidio era que resultaba demasiado dormilón. El despertador no me despertaba y llegaba tarde a mi trabajo. Me empecé a preocupar y en realidad mi patrón me previno que tendría que llegar a la hora. Sabía que si continuaba llegando tarde, perdería mi puesto. Hablé del asunto con mis amigos y uno de ellos me dijo que concentrara mi atención en el despertador en el momento de acostarme. Fue esto lo que provocó el insomnio. El tic-tac de ese maldito despertador se convirtió en una obsesión. Me tenía despierto y agitado toda la noche. Cuando llegaba la mañana casi estaba enfermo de cansancio y preocupación. Esto continuó durante 8 semanas. No puedo describir las torturas que sufrí. Estaba convencido de que me volvía loco. A veces paseaba por la habitación horas enteras y llegué a pensar en tirarme por la ventana y acabar con todo. Finalmente visité a un médico a quien conocía de toda la vida y este médico me dijo: «Ira, no puedo ayudarlo, nadie puede ayudarlo, porque es usted quien ha creado eso en su interior. Váyase a la cama esta noche y si no puede dormir, olvídese de todo eso. Dígase: me importa un comino que no pueda dormir. Nada me ha de pasar si permanezco despierto hasta mañana. Cierre los ojos y añada: mientras esté así tendido, sin moverme, sin preocuparme, descansaré de todos modos».
Hice esto, y en unas 2 semanas comencé a dormir. En menos de un mes llegué a dormir 8 horas y mis nervios volvieron a un estado normal. No era el insomnio lo que estaba matando a Ira Sadner, era su preocupación por el insomnio. El doctor Nathaniel Klitman, profesor de la Universidad de Chicago, ha efectuado más trabajos de investigación sobre el sueño que cualquier otro hombre viviente. Es el experto del mundo en materia de sueño. Declara que nunca ha visto a nadie morir de insomnio. Cierto que una persona puede preocuparse por su insomnio hasta el punto de disminuir su vitalidad y ser barrido por los gérmenes, pero será la preocupación la que haga daño, no el insomnio mismo. El doctor Klitman dice también que las personas se preocupan por el insomnio, duermen por lo general mucho más de lo que creen. El hombre que jura que no pudo cerrar los ojos en toda la noche puede haber dormido horas sin darse cuenta. Por ejemplo, uno de los más grandes pensadores del siglo XIX, Herbert Spencer, era un solterón que vivía en una casa de huéspedes y aburría a todo el mundo hablando de su insomnio. Hasta se puso tapones en sus oídos para escapar al ruido y calmar sus nervios. En ocasiones pedía consejo para dormir. Una noche, él y el profesor Sayce de Oxford compartieron la misma habitación de hotel. A la mañana siguiente, Spencer dijo que no había pegado los ojos en toda la noche, pero en realidad era el profesor Sayce quien no había podido hacerlo. Había sido mantenido despierto durante toda la noche por los retumbantes ronquidos de Spencer. El primer requisito para pasar una buena noche de sueño es la sensación de seguridad. Necesitamos tener la impresión de que un poder superior cuidará de nosotros hasta la mañana. El doctor Thomas Hislop de Great West Reading Asylum recalcó este extremo en un discurso pronunciado ante la Asociación Médica Británica. Dijo: «Uno de los mejores agentes del sueño que mis años de práctica me han revelado es la oración. Digo esto puramente como médico. El ejercicio de la oración en los que habitualmente lo practican debe ser considerado como el más adecuado y normal de todos los pacificadores de espíritu y calmante de los nervios. Dejadlo en manos de Dios». Janet MacDonald me dijo que, cuando estaba deprimida y preocupada y no podía dormir, obtenía siempre una sensación de seguridad repitiendo el Salmo 23. «El Señor es mi pastor, no me veré en la privación, me llevará a los verdes prados, me conducirá junto a las tranquilas aguas». Pero si usted no es religioso y tiene que hacer las cosas por el camino áspero, aprenda a descansar por medio de medidas físicas. El doctor David Harold Fink, en su Liberación de una tensión nerviosa, dice que el mejor modo de hacer esto es hablar a nuestro cuerpo. Según el doctor Fink, las palabras son la clave de toda clase de hipnotismo, y cuando no se puede dormir es que uno se ha creado un insomnio hablándose a sí mismo. El modo de deshacer esto es deshipnotizarse, y cabe lograrlo diciendo a los músculos del cuerpo: «Vamos, vamos, aflojaos y descansad». Sabemos que ya el espíritu y los nervios no pueden descansar mientras los músculos estén tensos. Por tanto, si queremos dormir, tenemos que comenzar con los músculos. El doctor Fink recomienda, y es algo que tiene resultado en la práctica, colocar una almohada debajo las rodillas, a fin de aflojar los músculos de las piernas, y otras 2 pequeñas almohadas bajo los brazos, por razón análoga. Después, diciendo a la mandíbula, los ojos, los brazos y las piernas que descansen. Nos quedamos finalmente dormidos antes de darnos cuenta de nada. Lo he probado, es cosa que sé. Una de las mejores curas de insomnio es la de cansarse físicamente trabajando en un jardín, nadando, jugando al tenis o fútbol, o desarrollando simplemente un trabajo físico agotador. Esto es lo que hacía Theodore Dreiser cuando era un joven autor que trataba de abrirse camino. Se preocupaba por el insomnio y buscó una ocupación de obrero manual en el ferrocarril central de Nueva York. Después de un día de trabajo de pico y pala, estaba tan agotado que apenas podía despertarse para comer. Si nos cansamos lo suficiente, la naturaleza nos obligará a dormir, aunque estemos caminando. Como ejemplo diré que, cuando yo tenía 13 años de edad, mi padre envió una carretada de cerdos cebados a St. Joe, Missouri. Como obtuvo 2 pases para el tren, me llevó consigo. Hasta entonces nunca había estado en una localidad de más de 4,000 almas. Cuando bajamos en St. Joe, una ciudad de 60,000 habitantes, estaba excitadísimo.
Vi rascacielos de 6 pisos y, maravilla de maravillas, un tranvía. Puedo todavía cerrar los ojos y ver y oír este vehículo. Después del día más emocionante de mi vida, mi padre y yo tomamos el tren de retorno a Ravenwood, Missouri. Llegamos al pueblo a las 2 de la madrugada y tuvimos que andar 6 kilómetros para llegar a nuestra granja. Y aquí está lo importante del relato. Estaba tan agotado que dormía y soñaba mientras andábamos. He dormido frecuentemente montando a caballo y vivo para contarlo. Cuando los hombres están completamente agotados, duermen profundamente en medio del fragor, el horror y el peligro de la guerra. El doctor Foster Kennedy, el famoso neurólogo, me dijo que durante la retirada del Quinto Ejército Británico, en 1918, vio a soldados tan agotados que caían al suelo y se quedaban dormidos como si estuvieran en coma. No se despertaban ni cuando se les levantaba los párpados con los dedos. Y advirtió el doctor Foster Kennedy que, invariablemente, las pupilas de los dormidos habían girado hacia arriba. Este neurólogo declara: después de esto, cuando duermo mal, practico este levantamiento de las pupilas y veo que al cabo de unos cuantos segundos comienzo a bostezar y a sentir sueño. Se trata de un reflejo automático sobre el que no tengo dominio. Nadie se ha suicidado negándose a dormir, y nadie lo hará nunca. La naturaleza obligará a la gente a dormir a pesar de todos los esfuerzos de la voluntad. La naturaleza nos dejará continuar sin alimento o sin agua mucho más tiempo que sin sueño. El hablar de suicidios me recuerda el caso que describe el doctor Henry C. Link en su libro El reencuentro del hombre. El doctor Link es vicepresidente de The Psychological Corporation y trata con muchas personas preocupadas y deprimidas. En su estudio sobre el modo de vencer los miedos y preocupaciones, se refiere a un paciente que quería suicidarse. El doctor Link, sabiendo que discutir empeoraría las cosas, dijo a este hombre: si va usted a suicidarse de cualquier manera, hágalo por lo menos al modo heroico. Corra alrededor de una manzana hasta caer muerto. El hombre lo intentó, no una sino varias veces, y cada vez se sintió algo mejor, si no de espíritu, por lo menos de músculos. A la tercera noche había logrado lo que el doctor Link buscaba en primer lugar, que estuviera tan físicamente cansado y tan físicamente aliviado que durmiera como un leño. Posteriormente se incorporó a un club atlético y comenzó a participar en concursos deportivos. Pronto se sintió tan bien que quedaría vivir eternamente. Por tanto, para no preocuparnos por el insomnio, he aquí 5 reglas. 1. Si no puede usted dormir, haga lo que hizo Samuel Untermyer: levántese y trabaje o lea hasta que sienta sueño. 2. Recuerde que nadie se ha muerto por falta de sueño. Preocuparse por el insomnio causa generalmente mucho más daño que el insomnio mismo. 3. Intente rezar o repite el Salmo 23, como hacía Janet MacDonald. 4. Haga descansar a su cuerpo. 5. Ejercicio. Cánsese físicamente hasta el punto de no poder permanecer despierto. En síntesis, 6 maneras de impedir la fatiga y la preocupación y de conservar la energía y el ánimo. Regla 1. Descanse antes de cansarse. Regla 2. Aprenda a descansar en su trabajo. Regla 3. Aprenda a descansar en el hogar. Regla 4. Aplique estos 4 buenos hábitos de trabajo. A. Despeje su mesa de trabajo de todo aquel papel que no se refiera al problema inmediato que tenga entre manos. B. Haga las cosas por el orden de su importancia. C. Cuando tenga un problema, resuélvalo en el acto. Si posee los hechos necesarios para tomar una decisión. D. Aprenda a organizar, delegar y supervisar. 5. Para impedir la fatiga y la preocupación, ponga entusiasmo en su trabajo. Recuerde que nadie se murió por falta de sueño. Es la preocupación por el insomnio lo que hace el daño, no el insomnio.